Bien, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, Inge, lo escuchamos. Ok, entonces vamos a iniciar la clase. Espero que estén viendo la diapositiva. Voy a colocarla en modo pantalla completa. A ver, un momento, por favor. No es aquí. Sí, un momento, voy a cambiar porque estoy con el PowerPoint. No funciona bien el PowerPoint. Tengo que cambiar a PDF. Perdón. Voy a sacar inmediatamente el PDF. Bien, están viendo, ¿no? La pantalla. Sí, doctor. Ok. Ahora sí, deben ver en toda la pantalla, ¿no? La diapositiva. Sí, Inge, se ve. Ok, entonces vamos a comenzar la clase.
Yo me he desacostumbrado a dar las clases virtuales, es por eso que a veces me confundo. Pero bueno, iniciaremos con la última parte de este capítulo, que también es el final de la petrología ígnea, ¿no? En la anterior clase hemos llevado los modelos petrogenéticos de las dorsales oceánicas, de las islas oceánicas y de los rifts continentales. Lo único que nos falta ahora es ver los modelos que están asociados o que explican más bien los ambientes de subducción. Los arcos de islas y los márgenes continentales. En los arcos de islas se presentan dos series, la toleítica y la calcoalcalina. La toleítica es la primera en aparecer, temporalmente siempre aparece primero la toleítica. Y posteriormente en el tiempo, después de unos cuantos millones de años, aparece la serie calcoalcalina. Esa es la secuencia, ¿no?, en la que aparecen las series en los arcos de islas. En los márgenes continentales, generalmente solo se tienen calcoalcalina, pero a veces, cuando la corteza no es muy espesa, también existe la toleítica, ¿no?, que igual como los arcos de islas, aparece primero. Durante un tiempo podemos tener una serie toleítica, pero muy rápidamente cambia a calcoalcalina. Esas son las dos series que son más abundantes en los ambientes de subducción. Existe una tercera, que es la shoshonítica. La serie shoshonítica aparece al final, en las últimas etapas de actividad de un arco volcánico. Ahí aparece la serie shoshonítica. Cuando el arco ya es muy maduro, entonces recién aparece la serie shoshonítica. Eso es lo primero que hay que tomar en cuenta, la secuencia en la que aparecen las diferentes series en los dos ambientes. Fíjense ahora la estadística. Ahí abajo en estos diagramas que estamos mostrando aquí, tenemos la serie toleítica en los arcos de islas, la serie calcoalcalina también en los arcos de islas, son las dos que están mencionadas aquí, ¿no?, toleítica, calcoalcalina, y la serie calcoalcalina en margen continental activo. Fíjense cómo en la serie toleítica, ¿qué composiciones son las más abundantes? Son los basaltos. Los basaltos, por mucho, son los más abundantes. Después vienen las andesitas, que son muy minoritarias, y esto debería ser delta, ¿no?, como es esta aquí. Delta tendría que ser, que representa a las dasitas. Dasitas y riolitas están en pequeñas cantidades. Entonces, en la serie toleítica, los basaltos son los magmas más abundantes. En la serie calcoalcalina, no. Es, como ven aquí, los basaltos existen, pero no son muy abundantes. Lo más abundante es andesita y dasita. Esas son las dos composiciones que predominan en la serie calcoalcalina, de arcos de islas también. Y las riolitas siempre son muy minoritarias. Hay muy pocas riolitas en los arcos de islas, como pueden ver. En la serie calcoalcalina del margen continental es muy diferente. Prácticamente no hay basaltos. Y uno se puede dar cuenta, ¿no? ¿Por qué no hay basaltos en un margen continental? Es porque lo que estamos viendo desde el principio, ¿no?, en esta materia, los magmas no ascienden con facilidad, ¿no?, a través de una corteza. Si las cortezas continentales son espesas, ¿no? Una corteza promedio, hemos dicho que tiene de 40, más o menos unos 40 kilómetros de espesor. Una corteza un poquito más delgada tendrá sus 35 kilómetros por ahí.
Entonces, cuando esta corteza es delgada, permite que algunos basaltos asciendan, ¿no?, a través de esta corteza y lleguen a derramarse por encima de en la superficie como basaltos. Pero eso es muy raro. Generalmente, el magma basáltico que está viniendo del manto se está estancando. Se estanca en la base, el underplating, que hemos hablado varias veces del underplating. Ahí se modifica el magma, al atravesar la corteza se sigue modificando, se sigue estancando, se está contaminando, se puede encontrar con otros magmas, así que ocurren muchos fenómenos que hacen que los magmas predominantes sean magmas intermedios, ¿no? Andesita basáltica, andesita, dacita, esos son los más abundantes, los magmas más abundantes en los márgenes continentales. Las riolitas están presentes también, no son tan raras como en los arcos de islas. Tienen una presencia mayor, pero tampoco predominan, ¿no? Como pueden ver, este es un trabajo estadístico que se ha hecho hace muchos años. Los nuevos trabajos estadísticos confirman todo esto que está en estos gráficos que les estoy mostrando, ¿no? Entonces, eso es otra cosa que hay que tener en cuenta. Estas son las series típicas del margen continental. ¿Con qué diagrama reconocemos? Con este que plotea el potasio sobre, o no sobre, sino contra la sílice, ¿no? A este le llamamos el diagrama de Peccherillo y Taylor, ¿no?, porque son los dos que han propuesto este diagrama. Y como ven, cada una de las series la podemos reconocer por su riqueza en potasio, ¿no? La serie toleítica es la menos rica en potasio, ¿no? Y ahí vienen la calcoalcalina y la calcoalcalina rica en potasio, ¿no? Es esta high key, le dicen en inglés, ¿no? Si traduciríamos de una manera así directa, tendríamos que decirle de alto potasio, ¿no? Pero no tiene mucho sentido en español. Entonces le llamamos rica en potasio, ¿no? Serie calcoalcalina rica en potasio le llamamos. Y la serie más rica en potasio de las que se presentan en los ambientes de subducción es la serie shoshonítica, ¿no?, que tiene sus propios nombrecitos. La absaroquita correspondería a los basaltos, ¿no?, a los basaltos calcoalcalinos y toleíticos, ¿no? La shoshonita corresponde a las andesitas basálticas, ¿no? Aquí plotean las andesitas basálticas. Y la banaquita corresponde a las andesitas, ¿no? Entonces se han propuesto otros nombres, ¿no? Por ejemplo, toscanita les llaman a las que son más ricas en silicio, ¿no? Pero generalmente no muchos aceptan esos nombres, ¿no? Por eso estos tres nombres son típicos de la serie sesionítica y bien, me mandaron un mensaje, pensé que se había interrumpido la clase. Les decía, ¿no? La serie sesionítica siempre está representada por estas tres composiciones, ¿no? El basalto sesionítico, la andesita basáltica y la andesita, ¿no? Dacitas muy rara vez aparecen. Bien, seguiremos. Sabemos también utilizar este otro diagrama, el AFM, ¿no?, que es otro diagrama bien famoso, ¿no?, que es A es álcalis, ¿no?, F es hierro y M es magnesio, ¿no? Entonces, las dos series las podemos reconocer aquí, ¿no? La toleítica, la calcoalcalina, y también la sesionítica plotea junto con la calcoalcalina, ¿no? Los magmas menos diferenciados plotean aquí, ¿no? Entonces tenemos una
una evolución calcoalcalina y otra evolución toleítica puede ocurrir, ¿no? La toleítica posteriormente puede pasar a calcoalcalina y vamos a ver cómo, ¿no? Así, dentro de unos momentos. Este es un diagrama, el que está aquí abajo, es un diagrama de discriminación tectónica, es muy famoso este, ¿no? Es uno de los que funcionan aquí en Bolivia, por ejemplo. No todos los diagramas funcionan, ¿no? en todas partes. Este de Cabanis y Lecol se llama este diagrama. Fíjense con qué elementos se está trabajando, con lantano, itrio y niobio, ¿no? Fíjense, aquí plotean los MORF, ¿no? Y la serie alcalina más. Los MORF saben que son de dorsal oceánica, ¿no? Y aquí, ¿qué plotean? La calcoalcalina y la toleítica. Esta es, en este lado del diagrama, entonces plotean las rocas que están asociadas a subducción, ¿no? Toleíticas y calcoalcalinas, ¿no? ¿Por qué plotean aquí? ¿Qué nos indica el hecho de que las rocas de márgenes continentales activos o de arcos de islas ploteen en este lugar del diagrama? Significa que son muy pobres en niobio, ¿no? Las rocas más ricas en niobio son las alcalinas y el otro día hemos visto eso, ¿no? Entonces, lo contrario de una serie alcalina es la calcoalcalina, que es pobre en niobio, ¿no? Y pobre en general en estos elementos, ¿no? Los de gran campo de fuerza, ¿no? El niobio es uno de esos elementos. Entonces, esta es otra característica que tienen los magmas asociados a subducción. Y eso se ve bien clarito en los spiders. Fíjense estos spiders. Aquí están ploteadas las dos series. La calcoalcalina, que está arriba, y la toleítica, ¿no? Esa que está más abajo. Veremos la toleítica primero. Fíjense, la toleítica es muy rica en elementos incompatibles, de gran radio iónico, ¿no? Muy rica. Inclusive se enriquece mucho aquí en bario, ¿no? Este ejemplo que han puesto aquí. Pero después, ¿qué ocurre? Este valle, ¿en qué elementos es? Tantalio, niobio, ¿no? Tantalio, niobio. Después vuelve a crecer en cerio, en fósforo, y la serie toleítica vuelve a caer en circonio y hafnio. Fíjense, tantalio, niobio, circonio, hafnio son elementos de gran campo de fuerza, ¿no? Pertenecen a ese grupo de elementos que, como ya hemos dicho en anteriores clases, tienen una particularidad. Son inmóviles en ambientes donde existe agua, ¿no? O sea, por ejemplo, son inmóviles durante la meteorización o durante la actividad hidrotermal, si no es muy intensa, ¿no? Cuando es muy intensa la actividad hidrotermal también podría movilizarlos, pero en general estos elementos son inmóviles. ¿Qué quiere decir eso? Que no entran en solución y se van con las soluciones hidratadas, con los fluidos hidrotermales, ¿no? Se quedan en la roca, ¿no? No cambian mucho el contenido inicial antes de que una roca se altere, ¿no? Esa es la característica de estos elementos, por eso son muy importantes, ¿no? Y como ven, este valle que se forma es bien característico. Si ustedes quieren reconocer hacia primera vista, y eso puede entrar en el examen, ¿no? Yo les puedo colocar un spider. A ver, dígame, mirando el spider, ¿de qué ambiente tectónico viene esta roca? Mirando el spider, tú ya te puedes dar cuenta, si ves este valle, ya, fíjense en la serie calcoalcalina, también existe este valle.
Este valle me indica de que esta es una roca pobre en elementos de gran radio iónico y por lo tanto esto es de ambiente de subducción. Y los dos son, la toleítica y la calcoalcalina forman este valle. En cambio, este otro, el zirconio hafnio, solo forma la serie toleítica. La serie calcoalcalina ya no forma, ¿no?, esto. Entonces, este es el valle que te permite diferenciar o reconocer más bien a un ambiente de subducción. Este podría formarse o a veces no se forma. Otra característica es su pobreza en titanio, ¿no? Fíjense, siempre hay un vallecito aquí, aunque aquí el vallecito es muy chiquito, no se puede ver bien. Aquí también existe un vallecito. Normalmente este valle suele ser también igual bastante pronunciado, ¿no? Es otra de sus características. Bueno, entonces, pero lo más importante aquí es que son muy ricas en elementos incompatibles, las dos series, y pobres en elementos de gran campo de fuerza, ¿no? Entonces, por eso, si dividiríamos bario sobre niobio, por ejemplo, es uno de los diagramas que se emplea, ¿no?, para reconocer las rocas de ambiente de subducción. Si divides bario sobre niobio, te tiene que dar un número muy alto, ¿no? Entonces, esa es otra manera de reconocer, ¿no?, a los magmas de ambiente de subducción. Bien, su composición isotópica. Fíjense, los arcos de islas, arcos de márgenes continentales, plotean uno encima del otro, ¿no? Los arcos de islas tienen una variación menor que los arcos de márgenes continentales, que tienen una variación mayor. Se traslapan un poco con el tipo OIB, ¿no?, con las islas oceánicas, pero son siempre un poquito más ricas en estroncio, ¿no? Se van un poquito más hacia la derecha por eso. Y el hecho de que estén entre el MORF es los basaltos que se generan en el manto superior, ¿no ve? En el manto superior empobrecido. Entre el MORF, los sedimentos oceánicos que están ploteando aquí y la corteza continental que te plotea en toda esta región, entonces siempre se interpreta de que estos magmas son una combinación entre magmas que vienen del manto y magmas que se pueden generar en la corteza o en donde están interviniendo estos sedimentos oceánicos. ¿Cómo estos sedimentos oceánicos podrían entrar en estos magmas? Es porque cuando la placa oceánica está subduciendo, a veces transporta estos sedimentos oceánicos hasta grandes profundidades, ¿no? No hay una erosión en la base de la corteza cabalgante. Por lo tanto, estos sedimentos oceánicos que se han ido depositando mientras la corteza oceánica estaba por debajo del agua, entonces todos estos sedimentos pueden ser transportados hasta las zonas donde los magmas se están generando, así que pueden intervenir también en la génesis de estos magmas relacionados a subducción. Por eso es que estos magmas plotean justo entre MORF, sedimentos oceánicos, entre MORF y corteza continental. No sé si conocen este término, ¿no? El delta 18 le llaman. Es el delta del oxígeno 18. Este isótopo de oxígeno, en realidad es una razón isotópica, ¿no? Oxígeno 18 sobre oxígeno 16.
normalmente se emplea para indicar cuán rico es el ambiente en agua, ¿no? Resulta que los magmas de ambientes de subducción tienen un delta 18 relativamente elevado, ¿no? Entonces eso indica de que el agua interviene en la génesis de estos magmas. Y los mismos isótopos, lo que estábamos viendo hace un ratito, los isótopos de estroncio y neodimio, fíjense, aquí está otra vez, seawater, dice, ¿no? Es agua del mar, ¿no? Aquí está agua de mar, la corteza continental, y justo los magmas, las andesitas, pueden evolucionar por una mezcla del magma generado en el manto superior y con intervención, ya sea de corteza continental o de sedimentos oceánicos, pero que porten agua de mar. Entonces, esos sedimentos oceánicos son húmedos, ¿no? Porque han estado en el mar durante mucho tiempo. La misma corteza oceánica, la corteza que está subduciendo, ya está alterada, ¿no? Ya tiene mucha agua en su composición, y esa agua, ¿de dónde viene? Es el agua de mar. Entonces, todo esto nos indica de que el agua está presente en la génesis de estos magmas. ¿Cuál sería la evidencia mineralógica de que existe agua en estas rocas? Cuando nosotros vemos, y seguramente ustedes han visto muchas de estas rocas, porque nosotros vivimos en un ambiente de margen continental, ¿no? Un margen continental activo. Y seguramente en petrografía les han mostrado muchas rocas que tenemos aquí en Bolivia. Habrán sacado muestras de la cordillera oriental, habrán sacado de la cordillera occidental, etcétera, y seguramente ustedes han visto casi en la totalidad de estas rocas la presencia de micas y de anfíboles, ¿no? Las micas, las biotitas, los anfíboles normalmente es horblenda, ¿no? Entonces, los dos tipos de mineral son hidratados, ¿no? Llevan agua en su composición. ¿De dónde puede venir esa agua? Es en la misma génesis de estas rocas, ¿no? Está interviniendo el agua, ¿no? Micas y anfíboles no son muy frecuentes, ¿no? Como estábamos viendo, por ejemplo, en las dorsales no hay este tipo de magmas, este tipo de minerales, ¿no? En las islas oceánicas tampoco. En los rifts pueden aparecer, pero no, generalmente, por ejemplo, no son anfíboles de baja. El anfíbol siempre es de alta presión, ¿no? No es de baja presión. En la corteza inferior puede existir, ¿no? Corteza continental inferior, ¿no? Y en el manto también. La biotita, en cambio, no. Normalmente es estable en la corteza media superior. En cambio, la mica estable en el manto es la flogopita, ¿no? Como hemos visto. Entonces, en los rifts pueden haber magmas con flogopita, con anfíbolo. Y donde son más comunes estos minerales hidratados son justamente en magmas de ambientes de subducción. Entonces, por todo eso, nosotros sabemos de que, o más bien deducimos de que el agua interviene en la génesis de estos magmas. ¿Y cómo es que esta agua puede intervenir? Es esto que ya les mostré, ¿no? En una de las primeras clases que pasamos, lo que les indicaba, ¿no? Es una placa fría que está subduciendo y por lo tanto no se incrementa mucho la temperatura. Lo que se está incrementando, ¿qué es? Es la presión, ¿no? Entonces, esta placa está siendo sometida a un metamorfismo que se llama de alta presión y baja temperatura, ¿no? Vamos a comenzar a ver el metamorfismo en la próxima clase teórica y nos vamos a dar cuenta que hay varios tipos de metamorfismo.
uno de los metamorfismos es este, ¿no? De alta presión, porque la presión es la que se está incrementando, y baja temperatura, porque la temperatura aquí no se incrementa. Y este tipo de metamorfismo hace que los minerales hidratados que se han formado aquí en el contacto de este basalto con el agua vayan deshidratándose al ingresar a partes más profundas. Así que van liberando agua. Y esa agua viene y se está estancando aquí en la cuña del manto y está metasomatizando, ¿no? a esta parte del manto. Se está metasomatizando de tal forma de que, ¿qué es lo que va a ocurrir? Su temperatura de fusión va a variar. Lo que hemos visto es que si añadimos volátiles a un sistema magmático, ¿qué es lo que ocurre? Baja su temperatura de fusión. Entonces, si originalmente su temperatura de fusión era esta, con la adición de agua se viene por aquí. Entonces, no necesitamos incrementar la presión, la temperatura. La roca que está aquí, esta roca de aquí, está ahí, no se está incrementando la presión, no se está incrementando la temperatura. Lo que estamos cambiando es el sólidos. Este sólidos que estaba aquí se viene aquí, así que esta roca ya está en la parte a la derecha del sólidos. Por lo tanto, se comienza a fundir espontáneamente, ¿no? Porque la temperatura de fusión ha caído. Así que esto se va a comenzar a fundir, ¿sí? Sin que se incremente la temperatura ni la presión. Entonces, esa es la manera en la que ocurre la fusión en los ambientes de subducción, por adición de volátiles, disminución de la temperatura de fusión de la roca que está residiendo en la cuña del manto, y ahí es donde se generan los magmas. Entonces, el modelo general es este, todo lo que les estoy indicando. La corteza basáltica está subduciendo y se comienza a metamorfizar. Y ese metamorfismo provoca la deshidratación de esta corteza, ¿no? Esta corteza que está subduciendo. Esto está generando que aquí se vayan almacenando, se vayan incrementando una gran cantidad de volátiles, ¿no? Que después por las mismas corrientes de convección se van a distribuir en todas esas partes. Y entonces eso va a provocar que este manto se funda, se va a fundir este manto. Así que, ¿qué magmas se van a generar a partir de la fusión de este manto? Lo que hemos dicho. La fusión del manto, la fusión de una peridotita, ¿qué tipo de magma da? Solo puede dar basaltos, unos grados de fusión parcial intermedios, por ejemplo, nos van a dar basaltos toleíticos. Y eso es lo que parece que se genera aquí. Si esto sería una corteza oceánica, entonces estos basaltos toleíticos vendrían, quizás se estancarían un poquito aquí, pero quizá no, porque esta corteza es muy delgada, así que muchos de los basaltos van a atravesar y se van a derramar como basaltos, ¿no? Basaltos toleíticos al principio. Eso es lo que va a ocurrir. Pero si esto es una corteza continental, como lo que están tratando de representar aquí, ¿qué es lo que va a ocurrir? Como hay mucho contraste o más bien, sí, hay mucho contraste de la densidad del basalto con la corteza, entonces se va a estancar aquí. Va a ocurrir un underplating. Entonces, leeremos lo que está dicho aquí.
La deshidratación por metamorfismo y esta corteza también se puede fundir un poco, ¿no? Cuando estamos incrementando o cuando está subduciendo, fíjense, eh, si llega a 600 grados se podría fundir un poquito de esta corteza, ¿no? Pero no mucho, muy, muy poquito. Lo que más está ocurriendo es la liberación de fluidos, ¿no? que son ricos en agua y una cantidad, lo que se puede diluir, los elementos que pueden entrar en solución en el agua, en estos volátiles que están a una temperatura relativamente alta, están por encima de los 600 grados. ¿Qué elementos son? Los elementos más móviles, ¿no? Son los de gran radio iónico. El sodio, por ejemplo, ¿no? El potasio, el rubidio, el bario, el estroncio, todos esos van a entrar en solución junto con el agua, ¿no? Entonces, de aquí se están escapando soluciones con un poquito de magma, quizá, se están escapando y soluciones ricas en agua y ricos en elementos de gran radio iónico. Y están contaminando este magma, lo están transformando, lo están metasomatizando, así que se va a comenzar a fundir. ¿Y qué tipo de magma nos va a dar? Un magma basáltico rico en elementos incompatibles, ¿no? Porque ya vienen los fluidos mismos, ya traen mucho elemento incompatible. Pero, por ejemplo, estos fluidos van a traer los de gran campo de fuerza, los elementos de gran campo de fuerza. No, porque los elementos de gran campo de fuerza, como hemos dicho, no entran en solución. Esos se van a quedar aquí. Y por lo tanto, estos magmas van a ser pobres en elementos de gran campo de fuerza. Por eso es que se forma ese valle, ¿no? Ese valle que tenemos en los spiders. Bien, entonces, esto está ocasionando el metasomatismo del manto, ¿no? Y ese metasomatismo que provoca el descenso del sólido, como hemos visto. El sólido hidratado ya se forma aquí. ¿Y eso qué es lo que hace? Fusión de la astenosfera, ¿no? Empobrecida y del manto litosférico enriquecido. Aquí han distinguido los dos tipos de manto que existen en esta cuña mantélica que está entre la placa que subduce y la placa que cabalga. Aquí con este color están simbolizando el manto astenosférico. Como saben, el manto astenosférico está parcialmente fundido, ¿no? Tiene un bajo grado de fusión parcial. Así que, como estamos adicionando agua a este manto se está fundiendo, ¿no? Este manto que es empobrecido, porque el manto superior es empobrecido en elementos incompatibles, ¿no? O de gran radio iónico. Pero a medida que estos mismos magmas ascienden, el agua también está ascendiendo. ¿Qué es lo que va a fundir también? Este SCLM, ¿qué significa? Es Subcontinental Lithospheric Mantle, significa, ¿no? Si lo traducimos sería el manto litosférico subcontinental. Sería. Como les dije, este manto litosférico viaja junto con la corteza, ¿no? Y es de la misma edad de la corteza a la que está subyaciendo, ¿no? Así que si esta corteza, sus rocas más antiguas son del Precámbrico, este manto también va a ser del Precámbrico. Así que este manto seguramente ya ha sido afectado por procesos mucho más antiguos, ¿no? Seguramente esta corteza ha pasado por encima de un hotspot, por ejemplo. En algún momento quizá ha sufrido procesos de rift, o ya ha estado encima de una zona de subducción muy antigua, así que este manto litosférico ya está transformado, puede estar enriquecido, ¿no? Eso es lo que dice aquí, ¿no? Manto litosférico enriquecido, ¿no? Puede estar enriquecido en elementos incompatibles de gran radio iónico. Así que
la fusión va a ocurrir en el manto empobrecido y en este manto litosférico enriquecido, ¿no? Entonces, de ambos va a extraer material este magma, ¿no? Bueno, este magma sigue ascendiendo y ¿qué es lo que ocurre? No puede ascender más por la corteza, underplates, ¿no? Se estanca, entonces a eso le llamamos underplating, y el proceso, y ahí ocurre un proceso que se llama MASH, ¿no? Zona de MASH, ¿no? ¿Qué es MASH? Aquí está. MASH, melting, assimilation, storage, homogenization. Si esto nosotros lo traducimos, melting, ¿qué era? Era fusión, ¿no? Fusión, asimilación. ¿Qué era asimilación? Es contaminación, lo que les dije, ¿no? Storage sería almacenamiento, ¿no? Se almacena, se queda ahí, eso es lo que te quiere decir. Hay fusión, ¿qué es lo que se está fundiendo? La corteza inferior, este magma está a alta temperatura, ¿no? Entonces, esta corteza inferior se está fundiendo por influencia de este magma, se está fundiendo. En parte también está haciendo porque se está inyectando este magma, se está inyectando el magma que viene del manto, se está inyectando en esta corteza inferior por cualquier fractura o irregularidad que haya. Entonces está sacando bloques, ¿no? de esta corteza inferior y se está contaminando también, por lo tanto, por eso aquí dice assimilation, se está contaminando. Entonces, si está fundiendo a esta corteza inferior, este magma se está mezclando con este nuevo magma, ¿no? Que se está generando en la corteza inferior. Al mismo tiempo, puede estar engulliendo bloques de esta corteza inferior y se está contaminando, ¿no? Y todo esto se queda ahí, ¿no? Este storage, eso te quiere decir, ¿no? Que durante un tiempo aquí este magma no asciende, se estanca ahí. Y homogeniza y se homogeneiza. Así que aquí ocurre este fenómeno más que te genera magmas de andesitas basálticas. Esos son los que van a ir ascendiendo. Aquí les he puesto magma de andesita basáltica, es lo que ya sube, ya no sube el basalto, ¿no? Aquí ya se ha diferenciado porque se ha contaminado mucho, ha fundido a la corteza, se ha homogenizado, se ha diferenciado también porque hay cristalización también allí, entonces suben andesitas basálticas y ascienden. En el ascenso por la corteza, en toda esta, en este trayecto, igual se va a ir estancando, ¿no? Entonces, esto ocurre, esta corteza actúa como un filtro de densidad, así se le dice, ¿no? Porque cada vez es menos denso, a medida que asciende se encuentra con capas menos densas, así que se va estancando, y en cada lugar donde se estanca se forma una cámara, y en estas cámaras, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir fraccionamiento cristalino, se va a contaminar el magma porque a partir de esa cámara va a tratar de inyectarse hasta las partes más superiores y para abrirse camino va a ir desprendiendo bloques, estos bloques van a ingresar dentro del magma y van a contaminarlo. Entonces a este proceso le llamamos AFC, ¿no? Asimilación, fraccionamiento cristalino. Así que aquí en esta parte superior, lo que vaya a hacer erupción ya es de composición andesítica, dacítica, riolítica, ¿no? En los arcos, como les decía, siempre las rocas más abundantes son siempre rocas intermedias, ¿no? Andesitas, dacitas, ¿no? Eso es lo que hemos visto también al principio, ¿no? En la primera diapositiva que hemos proyectado en esta clase, ¿no? En los márgenes continentales,
lo que más predomina siempre son los magmas intermedios, ¿no? Esos son los que predominan. Y si en los arcos de islas predominan los basaltos, es porque la corteza no es muy espesa, permite que los basaltos pasen sin contaminarse mucho. Bueno, hasta ahorita hemos tratado de explicar cómo es que se generan las toleitas cuando la corteza no es muy espesa, la calcoalcalina cuando ya es más espesa y la corteza, y entonces los magmas tienen que atravesar esta corteza que se comporta como un filtro de densidad. Pero hasta el momento no hemos explicado cómo es que aparece la sede shoshonítica. Resulta que la sede shoshonítica no solamente se ubica o aparece en las últimas etapas, ¿no? Esa es una de sus características, que aparezca en las últimas etapas. Pero aparece atrás, ¿no? Detrás del arco, no en el mismo arco. Si, por ejemplo, aquí en los Andes, los magmas calcoalcalinos ricos en potasio están en la cordillera occidental. Y tenemos shoshonitas, pero estas shoshonitas, ¿dónde están? Generalmente están aquí en la cordillera oriental. Atrás, ¿no? Bien atrás a veces aparecen las shoshonitas. ¿Cómo ocurre eso? Para explicarlo, este señor Willy, perdón, el año 88, este Willy es uno de los petrólogos más que han ejercido una gran influencia, ¿no? A finales del siglo XX especialmente. Muchos de sus modelos hasta ahora seguimos manejando, ¿no? Los modelos que les he mostrado de Rift, de Isla Oceánica, son también de él, ¿no? Tiene un artículo bien famoso que actualmente se siguen dando en las diferentes universidades, ¿no? Porque es el modelo general. A ese modelo general, entonces, se lo modifica un poco para tratar de explicar cosas más específicas, ¿no? Por ejemplo, los modelos de aquí, de los Andes centrales, se los modifican, ¿no? Se modifican estos modelos generales para explicar cosas más particulares, ¿no? O sea, algunas características más particulares que aparecen en el estudio de una región específica. Entonces, este Willy propuso que en los ambientes de subducción pueden ocurrir dos casos, ¿no? Uno en el que esté subduciendo una placa fría, es decir, una placa oceánica muy antigua, por lo tanto ya es muy fría, muy densa, como hemos visto, ¿no? Pero también podría estar ocurriendo que esté subduciendo una placa caliente. Una placa caliente significa que es una placa joven y poco densa, ¿no? Entonces, él propone estos dos modelos. El modelo de subducción de placa fría está aquí en este gráfico. Cuando la corteza CO es aquí corteza oceánica, ¿no? Corteza oceánica que está subduciendo es una corteza antigua y fría. ¿Qué es lo que hace? Provoca depresión de las isotermas y la fusión solo ocurre en la cuña del manto. Es decir, la depresión de las isotermas es tan grande, porque como es una placa fría, y lo que hemos visto, ¿no? Las rocas tienen una inercia termal bien grande, no se calientan fácil. Tiene que pasar mucho tiempo para que esta corteza se adquiera la temperatura del manto en el que está subduciendo. Entonces, como esta inercia térmica no le permite calentarse, así que la depresión de la isoterma puede ser muy grande y por lo tanto nunca alcanzar la temperatura de fusión de la corteza que subduce. Y la única fusión que puede ocurrir es en el manto, ¿no? ¿Por qué? Por el desprendimiento de los volátiles. Los volátiles se están desprendiendo ya desde aquí y
comienza y donde la roca se puede comenzar a fundir, este manto se puede comenzar a fundir, es aquí, a estas profundidades. Aproximadamente siempre es 100 kilómetros, ¿no? Aquí, de acuerdo con el modelo que presenta este Willy, un poquito antes hace que se funda el manto, ¿no? El manto es lo único que se está fundiendo aquí. Y eso implica que está por debajo de la estabilidad del anfíbolo, ¿no? Cuando vemos esto, anfíbolo out, dice, ¿no? Significa que el anfíbolo ya no es estable a mayores presiones, ¿no? por debajo. Aquí. El anfíbolo es estable en estas partes de aquí. Entonces aquí se está fundiendo un manto que te va a originar magmas calcoalcalinos. Entonces estos magmas calcoalcalinos van a tener la misma evolución que hemos explicado en el anterior diagrama, ¿no? Van a atravesar este manto, se va a ir fundiendo todo el manto astenosférico, el manto litosférico, se puede estancar aquí, todo, y entonces, o puede atravesar esto, si esta corteza no es muy espesa, puede atravesar, contaminándose un poco y todavía poder hacer erupción como basalto, ¿no? O podría ocurrir de que se estanque y se diferencie y salga ya como andesita, dacita. Pero van a ser magmas calcoalcalinos nomás. Pero si la corteza que está subduciendo es caliente, como le llaman, ¿no? Hot cross, le dicen, ¿no? Willy, que en inglés, ¿no? Hot, como saben, es caliente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir? Esta es una corteza más joven que además no, como es menos densa, no se hunde con un ángulo muy grande, ¿no? Así que la depresión de las isotermas es menor, ¿no? Aquí. La corteza es caliente, joven, no se hunde con un ángulo muy grande, así que las isotermas no se deprimen mucho, ¿no? Justamente por la temperatura de la misma corteza que está subduciendo, ¿no? Así que eso, ¿qué puede ocasionar? De que en este caso la corteza oceánica que está subduciendo se funda, ¿no? Eso es lo que está colocando aquí. La corteza oceánica se está fundiendo, ¿no? Como saben, aquí está representada. Esta parte es el basalto, ¿no? Esta capita más delgada es el basalto. Y esta parte más espesa es el manto litosférico, ¿no? Que está subduciendo junto con la corteza oceánica. Entonces aquí se está fundiendo estos basaltos que están alterados, ¿no? Se están fundiendo porque están a mayor temperatura, porque además que como existe agua, entonces se comienzan a fundir, ¿no? Estos basaltos. Así que aquí se están fundiendo igual en el ámbito, justo cuando el anfíbolo se está desestabilizando, ¿no? Así que aquí nos va a dar, esta fusión nos va a dar origen a magmas calcoalcalinos, ¿no? El arco volcánico va a estar aquí, magmas calcoalcalinos, ya sea que estén formados de andesitas, dacitas, o si esta corteza es poco espesa, basaltos van a estar, ¿no? Aquí. Ok, eso es la primera parte, ¿no? Pero veremos esta última parte. Cuando los magmas del manto se mezclan, estos magmas del manto, ¿no? Los que se están generando en la cuña del manto, con magmas de la corteza, con magmas de esta corteza que está subduciendo, se origina, ¿qué? Websterita, ¿no? La websterita, si ustedes se recuerdan, es una roca ultramáfica, ¿no? Esta roca ultramáfica puede ser arrastrada, este es el modelo de Willy.
esta websterita puede ser arrastrada por las convecciones que existen en la cuña del manto hasta partes más profundas. Entonces aquí esta especie de lagrimitas, como pueden ver aquí, son las websteritas, ¿no? Aquí le han puesto como, la websterita es una piroxenita, ¿no? Piroxenita con flogopitas sería. Entonces, está siendo arrastrado, ¿no? Estos pequeños cuerpos de websterita están siendo arrastrados por las corrientes que ocurren en esta cuña del manto, ¿no? En esta cuña ocurren convecciones porque hay un contraste de temperaturas entre esto y el manto, ¿no? Entonces, estos cuerpos de websterita están siendo arrastrados a partes más profundas, hasta partes más profundas donde atraviesa el solidus de la flogopita. Entonces, fíjense, aquí está el solidus de la flogopita. Este es flogopita out, significa que aquí la flogopita ya se desestabiliza y en este campo ya no hay flogopita. Así que se funde. El manto, esta roca se funde junto con la flogopita y como sabemos, la flogopita es una mica, ¿no? Y las micas, ¿en qué elementos son ricos? Uno de esos elementos es el potasio, ¿no? Las flogopitas son ricas en potasio, ¿no? Así que aquí tenemos unos magmas potásicos, ¿no? Ricos en potasio que comienzan a ascender, ¿no? Y pueden llegar a la superficie y aquí entonces, ¿qué vamos a tener? Magmas shoshoníticos. Aquí en el arco, magmas calcoalcalinos, y aquí detrás del arco vamos a tener magmas shoshoníticos. Entonces, esa es la manera en la que Willy trata de explicar la aparición de las shoshonitas. Lo que no explica aquí es por qué aparecen al último, ¿no? Pero eso se explica ya por otros procesos más, ¿no? Que no los vamos a ver aquí para que no se confundan ustedes. Entonces, el resumen de la generación de magmas en las zonas de subducción está en este cuadro en el que se señalan las diferentes fuentes y los diferentes procesos. Comenzamos desde abajo, basaltos que son ricos en agua de mar, ¿no? Porque han permanecido en contacto con el agua de mar, así que se han alterado. Se alteran estos basaltos, en lugar de tener solo olivinos y piroxenos, seguramente que tienen un montón de minerales hidratados, ¿no? Muchas serpentinitas, por ejemplo. Algunos de estos minerales quizá debe haber muchas... ¿cómo se llaman estas? Bueno, entre arcillas, se me ha ido uno de los minerales que es bien común en los basaltos, las zeolitas también deben tener mucho, así que esos son los minerales que están subduciendo. Y a estos basaltos le podemos añadir los sedimentos. Como estos sedimentos pueden ser igual arcillas, porque las arcillas son las que más lejos pueden llegar, ¿no? Quizá hay algo de areniscas, pero en general, si es una sedimentación de mar profundo, entonces es más probable que hayan arcillas, ¿no? Porque es los sedimentos que más se pueden alejar de la costa, ¿no? Así que tenemos muchos minerales hidratados. Estos minerales hidratados, a medida que va subduciendo la corteza oceánica, se van transformando en otros minerales no hidratados y para hacer esta transformación liberan su contenido de agua, ¿no? Y este contenido de agua, que
agua, un fluido rico en agua, ¿qué quiere decir esto? Provoca fusión parcial, porque el solidus de la peridotita cae, ¿no? Entonces, slab-derived fluids, fluidos derivados de la placa subductante. Entonces, estos fluidos suben, se encuentran con la astenosfera empobrecida, es depleted asthenosphere, la metasomatizan, metasomatized mantle, es la cuña del manto metasomatizada, se encuentran primero entonces con la astenosfera empobrecida, con la litosfera subcontinental enriquecida y todo esto se funde. Entonces, estos magmas, si la corteza no es muy espesa, van a ascender, son magmas basálticos, van a ascender y se van a derramar, ¿no? En la superficie se van a derramar como basaltos. En un arco de islas eso es lo que ocurre, ¿no? En una corteza continental muy poco espesa también ocurre, pero quizás se va a estancar un poquito, no van a ser basaltos muy primitivos. Puede ocurrir eso. Pero lo que generalmente ocurre en los arcos continentales es que estos magmas primarios, magmas basálticos, vienen a la base de la corteza, se estancan, aquí ocurre el mash, lo que estábamos hablando hace un ratito, se transforman estos magmas en una composición más diferenciada, andesitas basálticas, andesitas, se pueden volver a estancar aquí, más arriba también, así que se van transformando en andesitas y dasitas sobre todo, y algunas riolitas, ¿no? Y esas son las que van a hacer erupción al final. Bien, es un cuento bien bonito, ¿no? ¿Y cómo podemos comprobar de que todo esto ocurre? No está aquí, lamentablemente. Les voy a poner unos, es que lo he modificado en el PowerPoint y no lo he puesto esto en el PDF, que es el que puedo manejar con este Meet, pero les voy a poner eso en el Moodle. Directamente pasaremos a la petrogénesis en zonas de colisión. Los productos típicos de una zona de colisión, lo que hemos hablado desde el principio, son las rocas peraluminosas. Lo que no les aclaré bien es qué composición tienen generalmente estas rocas. Son los leucogranitos. Leuco, ¿qué significa? Claro, ¿no? Entonces son granitos claros. Tienen muy pocos minerales máficos, por eso les dicen leucogranitos. Bien, ¿cómo reconocemos un magma peraluminoso? Es con este índice, ¿no? El ACNK le dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos dividiendo aluminio sobre la suma del calcio más el sodio más el potasio, ¿no? Esto tiene que ser en moles, como saben ustedes, ¿no? En moles. No nos interesa es que es el índice de peralcalinidad, ¿no? Estamos hablando de magmas calcoalcalinos, aciosoníticos, que pueden plotear aquí. Entonces, fíjense, aquí hay dos conceptos. Metaluminoso, peraluminoso. ¿Cómo reconocemos un magma metaluminoso de un peraluminoso? Es con este índice. Cuando el índice ACNK es mayor a 1, es peraluminoso ya. Cuando es menor a 1, es metaluminoso. Pero aquí hay otro tipo, otra clasificación de los granitos. Ya hemos hablado de varias clasificaciones, ¿no?, de los granitos. Uno de esos era de hipersolvus, subsolvus, ¿se acuerdan? ¿No? Aquí hay otra. E-type, S-type, le dicen. Tipo I, tipo S.
¿Cómo reconocemos un tipo I de un tipo S? El tipo I tiene que tener menor a 1,1 del índice ACNK, ¿no? Hasta ahí va el tipo I. Y el tipo S es mayor a 1,1, no a 1,1 siquiera. Ese tipo S, ¿no? Entonces, no es lo mismo metaluminoso con peraluminoso. Por ejemplo, aquí, en esta franja, todavía es tipo I y puede ser peraluminoso, ¿no? Ya es peraluminoso, pero es tipo I todavía. Eso hay que tener cuidado. Bien, entonces, ¿qué es esto del tipo I y del tipo S? ¿Quiénes lo han propuesto? Fueron estos dos, Chappell y White, ¿no? El año 74, fíjense, ¿no? Ellos son australianos. Un día se propusieron estudiar los granitos que tienen, ¿no? Ellos en Australia tienen unas zonas con granitos bien grandes y se pusieron a estudiarlos. Y después de un tiempo se dieron cuenta que podían clasificar estos granitos en dos tipos, ¿no? En el tipo I y en el tipo S, ¿no? Entonces, aquí la gama significa granito, ¿no? Granito tipo I, granito tipo S. Entonces, es lo que les acabo de mostrar, ¿no? Cómo reconocieron uno del otro. ¿Por qué le pusieron tipo I? Porque ellos asumen que este tipo de granitos viene de una roca ígnea previa, ¿no? La fusión de una roca ígnea previa. Los granitos generalmente siempre se piensa que provienen de de un magma anterior, o perdón, de una roca que ya estaba en la misma corteza o estaba en el manto, pero que provienen de la fusión de esa roca previamente existente. Entonces aquí ellos piensan que los granitos tipo I vienen de la fusión de una roca previamente existente, de una roca ígnea. Se funde esa roca ígnea, se diferencia y nos puede dar origen a este tipo de granitos. Entonces, ¿dónde podemos encontrar el tipo I? Es en los márgenes continentales activos. Pues justamente por debajo de los volcanes, ¿qué vamos a encontrar? Granitos tipo I. Y los granitos tipo S viene de sedimentario. Entonces, ellos piensan que estos granitos provienen de la fusión de rocas sedimentarias que han sufrido metamorfismo. Así que estos se van, ¿dónde se pueden formar? Es en ambientes de colisión. Eso es lo que así esquemáticamente han definido Chappell y White, ¿no? A nosotros en este caso nos interesan los granitos de zonas de colisión, los granitos tipo S. Tenemos que aprender a reconocerlos. ¿Cómo son los granitos tipo S? Aquí están sus características, especialmente mineralógicas, ¿no? Son pobres en minerales coloreados. Como les dije, son leucogranitos, ¿no? No tienen muchos minerales coloreados. Por lo tanto, si son rocas claras, tienen que ser ricas en cuarzo y feldespatos, sobre todo. Cuando decimos feldespatos, nos estamos refiriendo a los feldespatos potásicos y a los feldespatos sodocálcicos, ¿no? A las que también llamamos plagioclasas, a los dos tipos de feldespatos. Si nos referimos a las sodocálcicas, a las plagioclasas, estas tienen que ser muy ricas en sodio, ¿no? Como pueden ver, las plagioclasas son albita oligoclasa, ricas en sodio. O sea, estos granitos son muy diferenciados, ¿no? Otra característica, estos granitos son de dos micas, eso les vengo diciendo, ¿no? Desde hace varias clases, varios meses atrás. ¿Cómo reconoces a un granito tipo S? Es porque tiene dos micas. Y quizá ustedes han visto, ¿no?, estos granitos. Biotita y muscovita, ¿no?, generalmente tienen.
A estas dos micas se pueden añadir, ¿no?, otros minerales que no son muy típicos de magmas. Fíjense, andalusita, silimanita, granate, cordierita, turmalina, topacio, turquesa, esmeralda. Estos no son minerales magmáticos, ¿no?, son minerales metamórficos. Así que la relación de granitos tipo S con el metamorfismo es bastante grande, ¿no? Por eso es que se piensa que estos granitos provienen de la fusión de rocas metamórficas. Otra característica es que tienen abundantes inclusiones metapelíticas, es decir, pelitas, rocas pelíticas metamorfizadas. Eso significa metapelitas, ¿no? Rocas pelíticas, por ejemplo, puedes tener lutitas, limolitas metamorfizadas. Esas encuentras abundantemente en los granitos tipo S. ¿Por qué habrá esto en estos granitos? Entonces, se piensa que son las partes que no se han llegado a fundir, ¿no?, las restitas les llaman, ¿no? Cuando estábamos hablando de migmatitas, hemos hablado de restitas, ¿no? Es el resto lo que no se funde. Entonces eso es lo que a veces el mismo magma trae, ¿no?, como inclusión. Otra característica bien importante es, no contienen horblenda ni magnetita, ¿no? Y aquí aparece otra de las clasificaciones de los granitos. Una clasificación adicional de los granitos son del tipo o de la serie, le llaman así, ¿no?, de la serie de la magnetita o de la serie de la ilmenita. Así les llaman. Entonces, la serie de la magnetita es característica de los granitos tipo I, de la magnetita. Y la serie de la ilmenita es característica de los granitos tipo S. El tipo S, entonces, no va a tener magnetita, o si tiene, va a ser bien poquito. A veces aparece la magnetita, pero lo que predomina ahí es la ilmenita. Si ustedes bien ven y estudian estos minerales que normalmente no los estudiamos, ¿no?, minerales opacos, listo, ¿ya? Los describimos así, pero si nos podríamos estudiar algunos magmas que tenemos aquí, que son del tipo S, veríamos que son estos minerales opacos son en gran parte ilmenita, ¿no?, no magnetita. Entonces son de la serie de la ilmenita los granitos tipo S. Y lo otro, que no contienen horblenda. ¿Qué es lo que van a contener como mineral coloreado? Es la biotita, ¿no? Si hacemos un análisis químico de roca total y calculamos la norma CIPW, nos va a aparecer el corindón, ¿no? ¿Qué es el corindón en la norma CIPW? Es todo el aluminio que sobra después de formar los feldespatos, ¿se acuerdan, no? El aluminio restante se lo considera corindón, dice, ¿no?, esa normita esa regla, ¿no?, de las normas CIPW. Pero este corindón tiene que estar en un porcentaje mayor a 2%. Si tiene 1.8, todavía no es granito tipo S, más de 2%. Los contenidos en sílice de estos granitos tipo S son muy altos, ¿no?, más de 70% generalmente. Menos, no, ya no son tan tipo S. Entonces, más de 70. Por ejemplo, estos dos australianos, cuando describían sus rocas, encontraban granitos de 75, 77% de contenido de sílice, ¿no? Entonces son muy ricos en sílice. Son saturados en fluidos como agua, flúor, cloro, y por lo tanto suelen estar afectados por la alteración hidrotermal. Es decir,
sus mismos fluidos alteran, ¿no?, a estos granitos. Como los granitos a veces son cuerpos grandes, una parte del granito está alterada y siempre existen partes que no están alteradas, ¿no? Son partes fresquitas que se pueden muestrear. Bien, aquí hay varias clasificaciones del granito, como ya les dije. Aquí hay otra clasificación en este diagrama de aquí, se lo está clasificando. Todos los granitos siempre van a plotear aquí. Este es el diagrama R2, R1, ¿no? Lo hemos visto, ¿no? Solo que esta es una división diferente, ¿no?, que está tratando de explicar en qué momento se han formado o de dónde vienen también, ¿no? Por ejemplo, fraccionados del manto, dice, aquí vendrían, ¿no? Si tendríamos unas rocas menos diferenciadas, se alinearían aquí hasta dar con granitos, ¿no? Digamos, aquí protearían las granodioritas, etcétera, y entonces nos darían los granitos aquí. Precolisionales, dicen, antes de la colisión, se aparecen por aquí. Los postcolisionales, ya por aquí. Tardiorogénicos, entonces, aquí, y anorogénicos te plotean aquí, ¿no? O sea, granitos de intraplaca, por ejemplo, ¿no?, te plotean aquí, en este campo 5. Hemos probado este diagrama modificado, ¿no? No es muy bueno aquí en Bolivia, ¿no? Para las rocas de Bolivia no funciona muy bien. Pero esta es otra clasificación de los granitos en precolisionales, postcolisionales, tardiorogénicos, todo eso. No vamos a ver nosotros esto. Bueno, como ustedes saben, este es un diagrama de Stray-Keisen. Los granitos siempre te plotean por aquí, ¿no? Este es otro diagrama químico, es de Devon y Lefort, es una clasificación bien famosa. Los granitos te plotean aquí, ¿no? Es aquí, por ejemplo, tienes granitos, adamelitas, granodiorita, tonalita, ¿no? Y aquí cuarzocienitas, cuarzo-monzonitas, etcétera, ¿no? Entonces los granitos te plotean aquí. Bien. Los spiders de estos ambientes de colisión, ¿cómo son? Aquí están los ambientes de arco continental. Los granitos tipo I van a ser así. Y como estamos viendo aquí, este vallecito, siempre hay que fijarse este vallecito. Niobio tantalio, aquí nos dice, zona de subducción. Los granitos tipo I son de zona de subducción, van a venir aquí. Los tipo S, ¿cómo serán? Fíjense, aquí hay tantalio niobio en algunos solo niobio. También se forma el vallecito. A veces, si está muy lejos del borde continental, este valle va a ser bien poco perceptible, ¿no? Pero va a haber un vallecito. Aquí en Bolivia, por ejemplo, muchos de nuestros granitos tienen este vallecito, los que se han formado, ¿no?, los más modernos. Porque tenemos otros granitos aquí en el norte de La Paz que se han formado en el ambiente de intraplaca, esos no, esos, como han visto, las rocas de intraplaca, estos se pasan así, ¿no?, por aquí arriba se pasan. En cambio, unos vallecitos muy poco pronunciados, esos forman, por ejemplo, el Illimani, más abajo, más al sur, el Quimsa Cruz, etcétera, forman esos. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que lo que yo les decía, las zonas de colisión son también zonas de subducción, solo que aquí lo que está subduciendo es una corteza continental por debajo de otra corteza continental. Así que tienen que tener más o menos las mismas características de las zonas de subducción corrientes. Bien, entonces, ¿cómo se pueden generar esto? El hecho de que sean peraluminosas ya nos está diciendo que solo la corteza continental interviene en su génesis, ¿no? El manto no tiene que intervenir. Así que, ¿cómo se puede fundir una corteza continental sin intervención del manto? Aquí hay dos modelos.
Hidratación por liberación de agua y CO2, más o menos parecido a lo que ocurre en las zonas de subducción. O sobrecarga por cabalgamiento de capas densas. Son dos modelos. Veremos el primero. Aquí está dibujado. Este es muy parecido a lo que veíamos en las zonas de subducción, donde la placa que está subduciendo se metamorfiza, los minerales se desestabilizan, liberan su agua y esa agua asciende y hace que baje el solidus de la cuña mantélica, ¿no? Aquí, como no hay cuña mantélica, hay un gran cabalgamiento, ¿no? Este es un gran bloque de corteza que ha subido sobre este otro bloque de corteza. Este bloque de corteza que estaba inicialmente en la superficial. Los minerales hidratados que tenía, probablemente son lutitas, quizá calizas o quién sabe, cualquier otro tipo de roca sedimentaria, ¿no? Tienen agua. Si esta agua comienza a escapar, ¿no? Porque se está comenzando a metamorfizar o por la misma presión litostática, el agua comienza a escapar y esta agua viene y se acumula aquí y resulta que hace que el solidus, porque esto está a una cierta temperatura, el solidus de esta parte de la corteza se comience a fundir y el magma comience a ascender, ¿no? Como hemos dicho, estos magmas no tienen mucha capacidad de ascenso, ¿no? de movimiento vertical, más tienden a moverse horizontalmente. Entonces, van a subir un poquito y ahí se van a estancar y listo, se van a convertir en una gran intrusión, un leucogranito. Vamos a tener aquí. Entonces, este modelo es muy parecido al de las zonas de subducción. Pero ahora veremos el otro modelo que es completamente diferente. Bueno, lo que estamos viendo, ¿no? Seguimos hablando del modelo anterior, perdón. Lo que decíamos es muy parecido a las zonas de subducción. El granito está aquí, o esta parte de la corteza está aquí. No le aumentamos ni temperatura ni presión. Lo único que hemos hecho es cambiar el sólido, ¿no? Estamos cambiando el sólido y por lo tanto esta roca ya se comienza a fundir. El modelo anterior entonces es muy parecido al de las zonas de subducción. Este es el segundo modelo, la sobrecarga tectónica. Como ustedes saben, en las zonas de subducción, ¿qué es una zona? Perdón, no son en las zonas de colisión. ¿Qué representa la zona de colisión? Es el cierre de un océano, eso es lo que hemos dicho, ¿no? Una zona de colisión intercontinental, ¿no? Dos continentes que estaban separados por un mar, por un océano, se han ido acercando debido a que hay un proceso de subducción por debajo de uno de los dos continentes, hace que se acerquen dos y en algún momento colisionan. ¿Y qué es lo que queda entre los dos continentes? Hay una zona de sutura, ¿no? Cuando estábamos describiendo estos ambientes, decíamos, hay una zona de sutura donde pueden existir ofiolitas, ¿no? Complejos ofiolíticos. ¿Qué es un complejo ofiolítico? Es una corteza oceánica solevantada. Estas cortezas se pueden metamorfizar también, ¿no? Porque están siendo sometidas a fuertes presiones y antes de que hagan o afloren, estaban a ciertas profundidades, ¿no? Así que se transforman en anfibolitas, en granulitas, en eclogitas, etc. Todas estas son rocas muy densas, ¿no? Las eclogitas son las rocas más densas que existen en nuestro planeta. Así que cuando estas cabalgan, generan presiones
bastante grandes, ¿no?, sobre las rocas que están por debajo. Podemos suponer que esta capa de anfibolitas, eclogitas, venía por toda esta parte superior y ahora, debido a la erosión, esta parte ha quedado ya sin esta capa, pero aquí ha llegado a fundir a una parte, ¿no?, y aquí todavía está provocando fusión. Entonces, en este caso, la sobrecarga tectónica es lo que provoca la fusión. No hay intervención aquí, una gran intervención de aumento de temperatura, nada. Sobre todo es la presión. Pero tenemos que considerar que las capas que, vamos a volver a la anterior, estas capas son la corteza continental, ¿no?, la corteza continental. Entonces, y estas cortezas continentales están hechas de rocas sedimentarias, ¿no? Y estas rocas sedimentarias normalmente están hidratadas. Así que, pues, considerando un solidus húmedo, que siempre tiene esta forma, esta pendiente negativa en el dominio del anfíbolo, ¿no? ¿Se acuerdan? De esto hemos hablado. Entonces, le aumentamos la presión y cruzamos el solidus y esta roca se comienza a fundir. Fusión por incremento de presión. Hasta ahora habíamos visto 3 maneras de fundir una roca. ¿Cuáles eran? Aumento de temperatura, aumento de, o más bien, despresurización, ¿se acuerdan? Es una flecha vertical, pero haciendo que la presión baje. La otra es añadiendo volátiles, transformando un sólido seco en un sólido húmedo, y esta sería la cuarta, ¿no?, por incremento de presión. Entonces, 4 maneras de fundir una roca. A estos 2 modelos se añade otro, ¿no?, pero en este ya hay intervención del manto. Y aquí en Bolivia es bien común esto. Nosotros tenemos magmas peraluminosos aquí, y no siempre son granitos, son granitoides. Y ya les dije que cuando hablamos de granitoides estamos hablando de una variedad de composiciones, que pueden incluir también a los granitos, pero que sobre todo son rocas intermedias. Son adamelitas, granodioritas, monzonitas, etc., ¿no?, tonalitas inclusive pueden haber. Entonces, en estos casos, y estos granitoides pueden ser peraluminosos también. Aquí tenemos varios. La diferencia con los granitos tipo S es que el rango de sílice es mayor, ¿no?, porque ya no son solamente rocas félsicas, sino rocas intermedias también. Y en general las rocas intermedias son las que predominan, ¿no?, como les estaba diciendo hace un ratito. ¿Cómo puede ocurrir esta fusión? Es justamente esto, un underplating de magmas mantélicos, y esto puede ocurrir tanto en el arco volcánico como podría ocurrir en un ambiente, por ejemplo, podría ocurrir inclusive en ambientes de rift continental o en otros ambientes como el que tenemos aquí, ¿o no?, aquí bien dentro en el continente, donde hay delaminación. Entonces, la delaminación provoca fusión del manto, así que estos magmas generados por delaminación se pueden venir a estancar en la base de la corteza porque son basaltos, funden esta corteza por el fenómeno MASH. Aquí ocurre un fenómeno AFC y aquí vamos a tener sobre todo magmas del tipo intermedio, ¿no? A estos magmas generados así se les dice PTG. ¿Qué significa?
Peraluminous tonalite granite, ¿no? O sea, tonalitas, granitos peraluminosos, ¿no? ¿Por qué son peraluminosos? Porque se está fundiendo la corteza, se está mezclando magma mantélico con el de la corteza, por eso es que ya no son solo granitos, desde tonalitas vienen. Y aquí, ¿qué es lo que estaríamos haciendo? Es aumentar la temperatura, ¿no? Este sería el tipo de fusión, ¿no? Ese gran magma basáltico que está ascendiendo y se estanca en la base de la corteza, que puede intruir un poco a la base de la corteza, a la corteza inferior, es una fuente termal. Está liberando mucha energía termal que provoca la fusión de la corteza, ¿no? Y por lo tanto, estamos incrementando la temperatura para fundir la corteza. ¿Cómo son estos magmas PTG? Ya, lo que estamos diciendo, se forman por un sobrecalentamiento local debido a la intrusión de magmas basálticos que vienen del manto y originan una serie, ¿no?, desde tonalitas a granitos. En esta serie predominan las granodioritas, o sea, los magmas intermedios. Las granodioritas son las rocas más abundantes en las cortezas, ¿no?, en los arcos continentales, por ejemplo, son muy abundantes. Aquí mucho de lo que llamamos granitos son en realidad granodioritas también. Y generalmente están asociadas, y esto por ejemplo lo hemos comprobado aquí en el Illimani, están asociados a magmas potásicos, como los lamprófidos. No tenemos tiempo en este curso de hablar de los lamprófidos, pero son magmas ultrapotásicos, son magmas mágicos con un alto contenido de potasio, más que el shoshonítico. Estos lamprófidos se originan en el manto, ¿no?, en un manto metasomatizado, porque tienen flogopitas. Algunos otros son ricos en horblenda, ¿no? Y sus temperaturas de fusión tienen que ser de 800 a 900 grados. Entonces, todo esto ocurre con los magmas PTG. Muchos de nuestros magmas son PTG en realidad. Bien, este es un resumen de los dos tipos de granitos, el tipo I y el tipo S. Ustedes pueden ver cómo van variando, por ejemplo, sus contenidos de sílice. Estos son siempre mucho más ricos en sílice. Cuando los proteamos juntos, estos siempre son más ricos en sílice, potasio sobre sodio. Estos son siempre los sedimentarios, o sea, los tipo S son siempre más potásicos. Entonces, son menos ricos en calcio y estroncio. Estos son peraluminosos, como ya hemos dicho. Bueno, el férrico sobre el ferroso total, esto es bajo, ¿no? O sea, son muy poco oxidados estos. Por eso es que son de la ilmenita, ¿no?, del tipo de la serie de la ilmenita. En cambio, estos son más oxidados y son de la serie de la magnetita. Bueno, cromo níquel, bajo, alto, aquí están todas sus características, sus razones isotópicas, ¿no? Muy ricos en razones isotópicas de estroncio. Estos pueden variar, ¿no? Generalmente son siempre, sus razones isotópicas son menores que estas, ¿no? Aquí lo han puesto muy amplio. Bueno, estas son las características de ambos tipos de granitos. Aquí biotita anfibo, el piroxeno, aquí biotita ilmenita le han puesto aquí, ¿no? Aquí magnetita. Puede haber algo de ilmenita también. Aquí es casi exclusivamente ilmenita, pero aparecen la muscovita, cordierita, todos estos minerales que ya les dije, ¿no? No hay magnetita, generalmente, ¿no? Hay muy poquito. Hemos encontrado un poquito de magnetita, pero es más como
como una contaminación más que otra cosa. Entonces, estos son los dos tipos de granitos que tienen mucha relación con la sede de la ilmenita, la sede de la magnetita. Como ven, los granitos se pueden clasificar de muchas maneras, ¿no? En subsolvus, hipersolvus, en tipo I, tipo S. También se pueden clasificar en el sede de la ilmenita, de la magnetita. Así que hay muchas maneras de clasificar los granitos. Bien, hasta aquí llega la clase. Si tienen preguntas. Esta es la última clase de la petrología ígnea. Si el jueves temprano vamos a iniciar la petrología metamórfica. Estamos justo a tiempo como para, si vamos un poco rápido, terminar con la petrología metamórfica más y antes de dar ya los últimos exámenes, ¿no? Así que hasta aquí va a venir el segundo parcial. Ustedes comiencen a pensar cuándo quieren dar ese segundo parcial. Para mí, yo les tomaría la próxima semana, ¿no? Pero ustedes vean. Yo voy a colocar en el Moodle como para que ustedes bajen todo lo que hemos llevado en esta segunda parte, todo lo que va a entrar en el segundo parcial, ¿no? Que es geoquímica, ¿no? Geoquímica de los magmas, todo eso va a entrar hasta petrogénesis. Así que todo eso lo van a encontrar en el Moodle. En estos días ya lo voy a subir como para que ustedes comiencen a estudiar, ¿ok? Bien, si no hay preguntas, entonces mañana en la práctica nos veremos. Vamos a ver si esta práctica se puede desarrollar de manera presencial, de acuerdo con la disposición que salió de rectorado y vicerrectorado. Las clases virtuales serán solamente por lunes y martes, pero el vicedecano dijo hasta nuevo aviso, pero eso es que hay que aclararlo, ¿no? No, una autoridad de menor rango no puede contradecir lo que dice la máxima autoridad de la universidad. Vamos a aclarar esto y en la noche les voy a avisar cómo va a ser la clase de mañana, ¿ok? Bueno, entonces, hasta mañana. Perfecto, muchas gracias, hasta mañana. Ingeniero. Ok, hasta mañana.